señor Yamil Yagua, que nos ha apoyado en este evento. Pienso que para nosotros ha sido muy importante, sobre todo ahora teniendo el posgrado de glaucoma en esta institución, el haber adquirido este equipo que verá todas sus bondades a continuación. Los dejo entonces, sin más preámbulos, con la doctora Nelly Rosillo. Buenos días, de verdad que te agradezco por la asistencia. El día de hoy vamos a incursionar, actualizar, porque yo pienso que la manera de nosotros incorporar nuevas tecnologías hoy en día es un poco difícil, más no imposible, porque ya el SLT lo tenemos desde hace tiempo, pero comenzamos desde el 2023, cuando la FDA aprueba el SLT como un tratamiento de primera línea y un uso hasta segunda o tercera elección para los pacientes con hipertensión ocular o glaucoma moderado leve. Cuando nosotros decimos esto es porque ya desde hace tiempo el SLT tenía sus equipos partiendo de la ALT, XLT fue como que wow. Sin embargo, como todos los equipos que se van industrializando y han tenido su poder con respecto al estudio de lo que puede hacer un láser, igual que la comercialización, que estamos como el proteger. Vemos ahorita los nuevos equipos de claro, pero no, ya va. Yo no soy de hincha capsulada, pero vemos cómo, exacto, pero como entendemos que todo es una evolución. Y me encanta tener personas ahorita aquí como el doctor Diógenes, el doctor Casa, que tienen experiencia en la época. Ellos hacían también la parte de glaucoma y vieron cómo fue la evolución del láser incorporado desde 1960 hasta la actualidad, cómo ha evolucionado. Entonces, tenemos tantos pacientes que incluso tuvieron OCLT al principio con el equipo que llegó en la época aquí a primera vez a Venezuela, que llegó a Clínica de Ojos. Por supuesto, tuve que invitar a Jorgito Galvez, porque fueron pioneros, ¿no? Por supuesto. Me haces la cruz. A Jorgito y a Pechito, quienes tienen también sus pacientes de la época, ¿no? Entonces, siempre hablábamos de esto, el SLT, cómo ha tenido valor en la época. Sin embargo, hubo un silencio que no sabíamos por qué, y ahora la FDT de 2023 para acá aprobó estudios como de tanto Light e incluso el glaucoma laser study. Se concluyeron un poco de estudios prospectivos, aleatorios, multicéntricos de diferentes países, y ellos vieron efectivamente el SLT evoluciona. Y cómo ha variado todo, que ahorita se dice que el SLT con menor poder o menor energía tiene un factor mejor que los antiguos SLT, así como los equipos de fotocomercialización. Y eso aunado también a los nuevos lentes gonioscópicos. Incluso yo leí un artículo que decía, el SLT está actualizado o está como que para ser como primera línea. El SLT estuvo siempre. Quien no sabemos es el oftalmólogo, incluso, no solo únicamente que maneja glaucoma, sino los oftalmólogos general, hacer gonioscopía y saber a quiénes le vamos a hacer SLT, porque muchas veces encontramos SLT que no están indicados en ciertos pacientes. Y es allí donde nosotros tenemos, bueno, si el SLT baja un 30%, tanto como los análogos, es opcional introducirlo como primera línea. ¿Okay? Para eso, entonces, estamos aquí para presentar al doctor Jesús Salvatierra, médico cirujano de la Universidad de Carabobo, médico oftalmólogo de UCB, fellow de glaucoma en el Instituto de Ceguera de México, miembro fundador del Grupo Venezolano de Glaucoma, actualmente presidente, es coordinador del Grupo Venezolano de Catarata, coordinador del grupo de nosotros de glaucoma,
miembro asociado a la PAO, miembro de la LACSA y coordinador docente de la Clínica Oftalmológica Viñedo, ya amigo de la casa, quien nos va a presentar ahorita por qué se dice ahora que el SLT es tratamiento de primera línea, opcional, sobre todo en estos momentos donde muchas veces estamos encontrando pacientes que quienes teníamos por tanto tiempo están teniendo problemas de superficie ocular, no quieren colocarse las gotas y entendimos el por qué ahorita SLT es primera línea o segunda línea de elección para tratamiento. Adelante. Gracias. Gracias, doctora Rosillo. Y bueno, gracias a Leo, a los doctores Brito y Marcos Río por esta gentil invitación. Feliz de estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes. Mucha gente joven, mucha gente en formación y gente también con mucha experiencia. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la trabeculoplastia selectiva o SLT, que realmente es un tratamiento hoy en día de primera línea y de quienes se benefician más. Para eso nosotros tenemos que partir de que desde los años 60, con los estudios del doctor Epstein, se sabe que el 50 al 75% de la resistencia al flujo de salida de la malla trabecular se encuentra en el tejido yuxtacanalicular de la malla trabecular. Ese conocimiento es lo que ha dado pie no solo al SLT, sino que ha dado pie a técnicas quirúrgicas como la trabeculotomía circunferencial en 360 grados, ya sea abordaje externo o abordaje interno, a raíz de los estudios del doctor Epstein. Y el 50 al 70% de los pacientes desarrollan siempre enfermedad de la superficie ocular. Es prácticamente como una condición, es como una condición sine qua non para desarrollar enfermedad de la superficie ocular, el uso crónico. Así como usted le da gastritis porque toma pastillas para una enfermedad y tiene que estar tomando protector gástrico o tomarla con las comidas, igualito pasa con la superficie ocular. Al final es una mucosa, al final son tejidos que están sufriendo cambios y cuando llega el momento de la cirugía, usted ya no se enfrenta con una conjuntiva virgen, sino que se va a encontrar con un colágeno totalmente alterado en su estructura. Y eso va a incidir en el beneficio de que la cirugía pueda o no funcionar. Entonces, es aquí donde toma, digamos, preponderancia el uso de la alternativa con el láser. ¿Qué opción puede entonces tener un paciente para tener una calidad de vida a largo plazo? Bueno, para eso vengo a hablarles hoy de eso, de la trabeculoplastia selectiva con láser y su impacto en la vida del paciente. Acá. Sí. Entonces, ¿qué buscamos con el SLT? Fíjense esas burbujitas de cavitación, esas burbujas que produce el láser cada vez que vamos impactando sobre la malla trabecular. Ese es más o menos el efecto de lo que estamos observando en pacientes cuando le aplicamos este tipo de procedimiento. Este es un signo que cuando lo tenemos, nosotros nos indica que estamos un poquito por encima del poder del láser. Es decir, cuando nosotros tenemos burbujas de cavitación que se liberan producto del impacto de la energía, nosotros más bien entonces debemos bajar a un punto en el cual o no exista o sea mínima la presencia de estas pequeñas burbujas de cavitación, porque puede ser un indicador de que estamos causando algún pequeño daño. Y la idea de la trabeculoplastia selectiva es que hay un rejuvenecimiento de la malla trabecular sin daño de la estructura de colágeno que conforman los tabiques del trabecular. Entonces, todos sabemos que el glaucoma, bueno, avanza sin piedad, es un ladrón silencioso de la visión, y el abandono y el no cumplimiento del tratamiento, producto de el olvido, producto de la escasez a veces de las gotas que van y vienen, producto de la carga que representa a veces eso a largo plazo, lleva finalmente a que el paciente, hay un momento en que regresa y ya tiene un daño que pudimos haber evitado. Y para eso es esta tecnología. La ciencia de esta tecnología es que evitemos y le demos al paciente, sobre todo al paciente que está recién diagnosticado o al paciente hipertenso ocular, le evitemos daños mayores a futuro. Entonces, esto es lo que yo les decía, el 50-75% de la resistencia al flujo de salida se encuentra
justo a nivel de la malla, de la capa juxtacanalicular de la malla trabecular. Entonces, si nosotros logramos actuar en esa zona, vamos a disminuir la resistencia al flujo de salida del humor acuoso. Entonces, desde el año 99, cuando el doctor Mark Latina presenta el SLT, comenzó con timidez primero y mal comparado, comenzó a ser comparado con la trabeculoplastia con argón. Y resulta que este es un procedimiento que pareciera ser lo mismo, pero tiene sus diferencias, como que no daña el tejido. No va a dejar una cicatriz en la malla trabecular como lo hacía el argón. Pienso que por eso quizás ha sido un poco el cambio, ha sido un poco tímido el cambio en el paradigma en el médico oftalmólogo, porque muchas veces pude comprobarlo, que muchos colegas pensaban que causaba igual una cicatrización o un daño permanente a la malla trabecular. Entonces, ese concepto es el que hemos tenido que ir cambiando poco a poco en la medida que la gente se ha ido familiarizando con esto. Entonces, fíjense todas las barreras que tenemos nosotros cuando vamos a utilizar una gota. Entonces, solo el 5% de las gotas de la dosis es lo que logra penetrar, porque el ojo tiene barreras propias que lo hacen relativamente impermeable y el laboratorio tiene que hacer variaciones en el pH para que el medicamento pueda entrar y traspasar las barreras del ojo. Entonces, solamente el 5% de la concentración de lo que nosotros estamos colocando es lo que está llegando efectivamente al ojo, pero sí el 100% de lo que estamos colocando está causando enfermedad de superficie ocular. Entonces, fíjense el impacto de múltiples medicamentos en el glaucoma en la enfermedad de superficie ocular. Entonces, la enfermedad, cómo aumenta exponencialmente en la medida que vamos aumentando el número de medicamentos, cómo llega a ser con una triple terapia alrededor de un 70% de los pacientes van a presentar ese problema y deterioro, por supuesto, de la calidad de vida. Eso sin mencionar las alergias propias de los medicamentos. Como ustedes saben, por ejemplo, el ejemplo clásico de la brimonidina en el uso prolongado, que llega a causar una conjuntivitis papilar, que obliga, y inclusive a nivel de piel, que obliga a que el paciente abandone o tenga que suspender por un largo tiempo la medicación. Muchas veces ese diagnóstico no se tiene en mente y al paciente lo que se hace es que se le agrega un antihistamínico o un estabilizante del mastocito creyendo que es una alergia de otro tipo y resulta que son los mismos medicamentos de glaucoma los que están causando el problema y lo que estamos es agregando entonces una cuarta, una quinta terapia combatiendo el problema sin irnos a la solución de este mismo. Entonces, el cumplimiento de la medicación por parte del paciente tiene este problema. Los pacientes, la tasa de cumplimiento con pacientes sin enfermedad de superficie ocular es alrededor de un 90%. Y aquellos pacientes con síntomas de enfermedad de superficie ocular, el 40% de los pacientes abandonan la terapia. Esto es en el primer mundo. ¿Okay? Esto es en sistemas donde el paciente tiene un sistema de seguridad social que o le suministra el tratamiento o él tiene la capacidad económica para cumplir con su tratamiento. Entonces, imagínense cómo pasa en Venezuela, que aparte que le sumamos esto, el medicamento se desaparece del mercado, aparece a los 2 meses, la gente anda buscando de farmacia en farmacia porque la gota que usa, que su médico le indicó, en este momento está fuera o está agotada. Entonces, las tasas, no me atrevo a asegurarlo, pero estoy muy orientado a pensar que la tasa de pacientes de superficie ocular que abandonan, con pacientes con superficie ocular que abandonan el tratamiento, sumado a la problemática país, en nosotros debe ser de un 50% o más. Entonces, ¿realmente es más seguro? Sí, es más seguro porque el cumplimiento del tratamiento es la única garantía de que el paciente no progrese hacia la ceguera. Y cuando el paciente comienza a presentar todos estos problemas, no solo en la superficie del ojo, sino en la superficie de la piel, de los párpados, e incluso problemas a nivel neurológico o sistémico, entonces el SLT es ese gran baluarte que nosotros tenemos que agotar como piedra angular sobre la cual vamos a construir la terapia. Es decir, en este momento, como bien lo dijo la doctora Rosillo, desde el año 2019 la Sociedad Europea lo tiene como
terapia de primera elección. Somos nosotros los médicos los que tenemos resistencia al cambio. Es en nosotros donde lo tenemos y se nos olvida. Nos da pereza o a veces se nos pasa y después que el paciente ya dice, oye, este paciente era candidato para SLT, era un ángulo abierto, era una malla trabecular, está empezando y no se lo propuse. En nosotros es quienes reside la resistencia al cambio para adoptar la tecnología como terapia o piedra angular o piedra sobre la que vamos a construir ese edificio. Entonces, todos estos factores hacen que el tratamiento con gotas, como ya se lo mencioné, se abandone y, bueno, pasa como dicen por ahí, fue tan corto el amor por el medicamento y tan largo el olvido. Entonces, ya les había hablado de que fue introducido en el año 1099 y aprobado por la FDA en marzo de 2001 y en el año 2023 le da firme indicación de que es tratamiento de primera línea. Entonces, consiste en una fototermólisis selectiva en la cual usamos un láser neodimio Jack que con una frecuencia doblada y con una longitud de onda de 532. ¿En qué se va a basar el FDT? Bueno, se basa simplemente en que los pulsos de energía son muy cortos. El tiempo de duración es muy corto y la potencia es muy baja. Nosotros actualmente, yo estoy tratando a los pacientes con 0.4 milijoules de energía y a veces tengo cavitación porque los láseres son más eficientes y los lentes también tienen mejor óptica, tienen mayor concentración de poder sobre la superficie de la malla trabecular. Entonces, esa termólisis que él va a hacer, lo va a generar sobre las células diana, que son aquellas células que tienen melatonina a nivel de la malla trabecular, y también sobre masas amorfas de proteínas que se acumulan en ese trabeculado que no deberían estar ahí y están obstaculizando o aumentando la resistencia al flujo de salida. Entonces, ¿qué hace el SLT? Va a hacer que haya captación muy rápida sin producir daño en la estructura de colágeno de la malla, pero voy a ir eliminando esas células macro que están ahí, que me están tapando los poros. Entonces, ese es el efecto. Fíjese cómo las mallas trabeculares, cómo están las células pigmentadas a nivel de los tabiques, tapando el poro por el cual debería correr libremente el flujo del humor acuoso. Y también la trabeculoplastia selectiva hace que los tabiques de la malla trabecular de alguna manera no sufran daño, pero se adelgazan. ¿Okay? O sea, al ellos ocupar por una ley de espacio, al hacerse más delgados, automáticamente implica que los poros se hacen más grandes. ¿Okay? Entonces eliminamos células pigmentadas, eliminamos proteínas, activamos interleuquinas 1 y 6, que se van a encargar de activar la respuesta de los macrófagos para que vayan retirando de ahí todo ese material que se fue acumulando o que por genética ese paciente está produciendo. Entonces, fíjense la diferencia, y aquí pienso yo que parte mucho la resistencia en un momento en los inicios del SLT, como me comentaba el doctor Galué, del año 2004, porque la gente asocia que hay un daño, como lo producía la trabeculoplastia, con láser tipo argón, que hay un cráter y una cicatrización, una respuesta cicatrizal. En cambio, el SLT, la malla trabecular permanece incólume, no sufre ningún tipo de daño, lo que implica que podemos volver a tratar al paciente a futuro en caso de que fuese necesario. La terapia primaria con SLT versus medicación no ha mostrado mayores diferencias. Es decir, la terapia con láser es tan efectiva como, por ejemplo, una terapia con el gold estándar, que es el latanoprost. Se obtiene una reducción de la presión de un 25 a un 30% del valor inicial en milímetros de mercurio. Es decir, es tan efectiva y a veces un poco más que la respuesta al gold estándar hoy en día, que son los análogos de prostaglandina, sin los efectos secundarios del análogo como tal, como tipo hiperemia o intolerancia sui generis por parte del paciente. A largo plazo, igual, la eficacia se mantiene. Esto es lo más importante. Entonces, se ha demostrado que el SLT tiene reducciones que a largo plazo
son comparables a la terapia con la prostaglandina. Yo tengo pacientes con SLT que tienen 3 a 5 años sin usar terapia. Pacientes que llegaron hipertensos oculares, recién diagnosticados primarios en estadios muy leves, y antes de ponerle medicación de ningún tipo, los pacientes se hicieron un SLT y los pacientes tienen hoy 3, 5 años sin necesidad de medicación y sin signos de progresión con respecto al estudio, a los estudios bases que se hicieron cuando iniciamos la terapia. Entonces, el SLT sí funciona. Entonces, también el SLT, la otra parte que no hemos hablado es que es una terapia de acompañamiento. Es decir, es algo, en vez de ponerle al paciente polimedicación, podemos, en un paciente que ya viene usando medicación, o en un paciente que hicimos SLT de primera instancia, y no alcanzamos la presión objetivo, hay una reducción, pero no estamos tranquilos con la presión meta que queremos lograr en ese paciente, podemos reducir la necesidad de medicaciones asociadas. Es decir, podemos iniciarle un análogo de prostaglandina, en vez de tener que ponerle un análogo más timolol o más una combinación fija. Entonces, esa terapia con láser nos permite, si necesitamos, solamente asociar la mínima medicación necesaria para alcanzar la presión objetiva que nosotros como médicos hemos establecido para ese paciente. Tiene una reducción, pero yo digo, no, yo quiero que ese paciente tenga una presión menor a 15 milímetros de mercurio y no la alcance con el SLT. Tengo 17, 18. Entonces le agrego un análogo de prostaglandina o un beta bloqueante y logro llevar al paciente a un nivel de seguridad donde no tenga progresión. Entonces, no, muchas veces no nos va a dar la respuesta mágica a todo, pero igualmente es una ayuda en el objetivo que nosotros tengamos para este tipo de pacientes. Entonces, esta infografía del estudio LIGHT, refiere lo que es el resultado del SLT. Fíjense cómo ellos alinearon, pusieron aleatoriamente 652 pacientes entre un porcentaje con gotas y el otro con SLT, y el 75% de los pacientes alcanzaron el objetivo de la presión y no tuvieron disminución ni abandono al tratamiento, porque ya se lo hicieron una vez y el tratamiento ya vive con ellos a lo largo de 36 meses. Y reportaron 5 veces menos efectos adversos que con respecto a la medicación o a la polimedicación. Yo no sé si se escucha bien allá al fondo. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, este estudio, que lo mencionó la doctora Rosillo, es uno de los estudios que le ha dado un empuje final para que fuera declarado como terapia inicial, aprobado tanto por las asociaciones europeas y la asociación americana. Amén de otras asociaciones a nivel de otros países y continentes que también lo tienen aprobado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento para todos los médicos residentes que están en formación? Bueno, el primer mandamiento es: harás gonioscopía a todos tus pacientes. ¿Okay? Y el segundo mandamiento, no olvidarás el primer mandamiento. ¿Okay? Entonces, todo paciente que nos consulta, señores, hay que hacer gonioscopía. Después que usted ve la biomicroscopía, ve el segmento anterior, toma la presión intraocular, ya hizo la refracción, antes de dilatar al paciente, usted le hace gonioscopía. ¿Okay? Le hace la gonioscopía y le toma la presión antes de la dilatación y cuando vuelve a pasar a la segunda parte del examen, que le va a hacer la fundoscopia. ¿Okay? Entonces, todo paciente con sospecha de glaucoma y todo paciente sano, ustedes deberían hacerle gonioscopía. ¿Por qué? Porque el sano les va a enseñar a diferenciar el ángulo que tiene alguna patología o el ángulo con algún problema. Entonces, si no tenemos la referencia del ojo sano, del seno camerular de un paciente sano, difícilmente vamos a distinguir cuando tengamos problemas en un paciente con glaucoma, ya sea un primario ángulo abierto o un cierre angular primario, un paciente con problemas de cierre angular primario o con digenesias de la. Entonces, ¿quiénes no son candidatos para el SLT? Bueno, los pacientes con los glaucomas congénitos tardíos, cierres angulares funcionales
y síndromes de Erie-Plateau. Esta lámina la tengo yo de otra charla que uso también en técnica de GAT. ¿Quiénes son muy buenos candidatos? Estos dos que están acá, los glaucomas pigmentarios y los glaucomas asociados a pseudoefoliación. Están en esa lámina porque la uso en otra charla que yo tengo, pero estos pacientes responden muy bien. Lo que tenemos que hacer en ellos es bajar un poco el poder con que aplicamos el SLT, porque la respuesta por la cantidad de pigmento acumulado a nivel de la malla trabecular va a ser mucho mayor y podemos generar un poquito más de inflamación. Pero entonces, un glaucoma asociado a un síndrome de dispersión pigmentaria es un paciente excelente para un SLT. ¿Okay? Vamos a notar cambios en ellos rápidamente. Es decir, los glaucomas secundarios de ángulo abierto. Todos los demás que impliquen indigenesia no va a funcionar porque el láser no va a cumplir su objetivo. Hay un problema más allá. Hay un problema congénito o de alguna malformación que se manifiesta tardío en el paciente. Entonces, esos son los... Por eso es que es importante hacer gonioscopía, porque este es el tipo de paciente al que no le vamos a hacer un SLT porque después vamos a decir, fracasó, no me fue muy bien. A mí no me ha ido muy bien con tales pacientes. Por supuesto que no te va a ir bien porque el sustrato fisiopatológico no es para un paciente con láser. Por ejemplo, un paciente con una membrana de Balkan, pacientes con cirugía vitreoretinial que tengan, por ejemplo, aceite de silicón, cuando el aceite se empieza a emulsificar, te va a tapar la malla trabecular. No es un paciente para trabeculoplastia selectiva. Los glaucomas uveíticos, los neovasculares, de ninguna manera lo van a hacer. ¿Okay? Y en general, los congénitos. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo empiezo yo? Normalmente con los lentes estándar, iniciamos con una potencia entre 0.5 y 0.8 millijoules. Cuando observamos que hay desprendimiento de burbujas o cavitación, bajamos el poder y vamos aplicando el láser hasta un punto en el cual la cavitación sea mínima o ya no la tengamos. Es decir, comenzamos en 0.8, muchas gracias. Comenzamos en 0.8, 0.7 y si observas mucho desprendimiento de burbujas, bajas a 0.6. Si sigue apareciendo cavitación en todos los disparos, bajamos hasta un punto en que la cavitación aparezca ocasionalmente donde, en la zona de la malla trabecular donde hay mucho pigmento realmente, pero que en la mayor parte no observemos la aparición de esto, porque estamos reduciendo cualquier posible daño estructural microscópico a nivel de la malla trabecular. Entonces lo vamos reduciendo de 0.1 millijoules para completar el tratamiento. ¿Cuál es la ventaja del SLT? Que bueno, el diámetro del impacto del spot del láser es de 400 micras. Entonces uno no tiene que ser tan preciso. A veces uno dice, caramba, esta malla trabecular aquí se me pierde, casi no tiene color. ¿Será que estoy sobre ella? El golpe, el punto de impacto del spot de 400 micras la va a arropar, porque se hizo precisamente grande para que si toca la línea de Schwalbe, también llegue a tocar lo que es la malla trabecular. ¿Okay? Entonces, hay muchos lentes, tanto como instrumentos quirúrgicos. El lente, yo empecé con el lente del doctor Mark Latina, que es el lente actualmente de la casa Ball, pero creo que otras casas lo producen bajo su apellido. Y actualmente yo uso el lente de Roussel and Fanhauser, de Hastride, que es como un lente que tiene una óptica realmente, después que uno lo usa, no quiere volver a usar los otros lentes. Claro, este es un lente particular, es un lente que yo tengo de uso, este es mi uso, es personal. La clínica como tal tiene otros lentes que están abiertos a los demás médicos que van y practican la SLT. Entonces, ¿qué me permite el lente? Por lo menos la óptica del Fanhauser. Me permite trabajar con poderes de 0.4 millijoules y obtengo cavitación de todas maneras. Es decir, la concentración de poder y la visión del ángulo es tan bonita y tan amplia que me permite que a veces con el poder mínimo todavía estoy obteniendo cavitación. Hace que el resultado sea mucho más efectivo. Entonces, bueno, ¿qué esperar? El 70 al 80% de los pacientes con SLT, sobre todo aquellos iniciales, van a tener una disminución sostenida de la presión mayor, igual o mayor al 20%. Hay un 20 a 30% de los pacientes, como pasa con todas las medicaciones, que no van a responder. ¿Quiénes son?
Los pacientes normalmente que ya consultan con un daño más avanzado, los pacientes que han estado teniendo terapia durante muchos meses o años, y usted le sugiere el SLT como complemento. Quizá él como monoterapia no va a funcionar solo, porque ya ha habido cambios en los tejidos oculares producto de la cronicidad del tratamiento. Entonces, pero hay una reducción importante. Si nosotros logramos que 70 de 100 pacientes, 80 de 100 pacientes con SLT, la presión disminuya, entonces, ¿por qué no lo estamos usando? ¿Eh? Porque estamos sometiendo al paciente a una terapia que le va a causar problemas. Ustedes han hecho la prueba de ponerse gotas, las gotas que le traen los representantes farmacéuticos, y ustedes se las sirven de conejillo de India y se la ponen ustedes mismos. Bueno, eso que ustedes sienten, imagínense en un paciente de mayor edad, o en un paciente que ya tiene años con eso, o en un paciente que ya tiene una gota y la asociaste a otra. Entonces, los efectos secundarios nosotros no los vivimos, pero realmente existen. Hagan ese experimento. Aquello que no les produzca daño, pónganse una gota para que ustedes vean. Entonces, eso le está pasando y eso lo está viviendo el paciente. Otra cosa importante del SLT, nosotros podemos retratar, porque como no hay daño, la malla sigue incólume, sigue perfecta. Nosotros podemos retratar a los 2 años, 3 años, si perdió efectividad, nosotros podemos hacer nuevamente el tratamiento, cuantas veces sea necesario, respetando ciertos plazos. Porque la estructura sigue igual. Lo que se vuelve a acumular pigmentos, se vuelven a acumular macroproteínas que están tapando los poros. Entonces, ¿por qué el SLT? Bueno, porque los estudios respaldan el uso del láser antes que los medicamentos. El SLT va a evitarle a ustedes los efectos secundarios de la enfermedad de superficie ocular, el mal cumplimiento, que es nuestro enemigo principal, pone en riesgo la salud visual del paciente a largo plazo, y el SLT, como les venía diciendo, es más eficaz cuando lo tomamos como tratamiento de primera línea. Entonces, esta es mi nueva progresión terapéutica. ¿Qué hago yo con el paciente? Si el paciente puede y se motiva, lo primero que hago es hacerle terapia con láser, SLT. ¿Eh? Si el paciente no controla, le agrego medicación. Si el paciente no responde con ninguno de esos, voy nuevamente a terapia con láser, pero ya voy a una terapia con láser transescleral a nivel de quirófano. Ya sea un micropulso o, normalmente micropulso, o una termólisis muy determinada en algún sitio específico. Si no, paso a lo que es la parte de la cirugía mínimamente invasiva y ya como terapia final, ya la trabeculectomía ya no está en el inicio del tratamiento del paciente. Porque la mayoría de los pacientes en la terapia anterior, con la terapia farmacológica, no llegaban en estadios muy avanzados. Entonces, fíjense cómo se ha ido desplazando hacia la derecha la indicación de la cirugía perforante o penetrante dentro del ojo. Gracias a las nuevas terapias, indudablemente, el mundo farmacológico y la terapia del SLT. Entonces, ¿cómo hablar del SLT? Que es lo que a nosotros nos cuesta más. Bueno, yo lo he planteado así. Yo le hablo al paciente como una terapia de rejuvenecimiento. Se lo comparo con el peeling con láser o químico que se hace en las damas cuando quieren borrar alguna mancha solar, algún tipo de problema que le esté causando la piel de la cara. Entonces, es una terapia tan suave que lo que va a causarme es un rejuvenecimiento de la malla trabecular sin causar daño. Es un procedimiento de consultorio. Usted se levanta de la silla y ese día, si quiere, se va a trabajar o descansa ese día y al día siguiente vaya a hacer sus actividades rutinarias. ¿Okay? Y les hablo de que va a mejorar suavemente su drenaje natural. Le hago hincapié en que no voy a causar daño ni es un procedimiento de quirófano. Eso tranquiliza mucho porque la gente hay que hablarle de que es procedimiento de consultorio. Y hay que decirle, te vas a sentar en una silla como esta, con un aparato como este, con esta lámpara con la que te examiné, y ahí te hago el láser. Son 15 minutos, te levantas, te esperas un ratito que se te quite un poco la visión del gel y te vas para tu casa. Y ese día puedes hacer lo que tú quieras. Eso tranquiliza mucho al paciente, porque el paciente, a pesar de que uno le habla que es láser y habla de la guerra de la galaxia, el paciente cree que es algo que estamos entrando en su ojo o que vamos a entrar en el ojo. Entonces, conclusiones. Quiero que se lleven hoy que, bueno, el SLT es un método seguro y eficaz para el control de la presión en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Debe ser nuestra primera elección en hipertensos oculares recién diagnosticados
y en primarios de ángulo abierto recién diagnosticados con daño leve a moderado. ¿Okay? Si el paciente está en capacidad de hacérselo, hay que plantearlo con firmeza y con convicción por parte de nosotros. Nosotros tenemos que transmitir al paciente seguridad y tener confianza en que ya sabemos que el procedimiento funciona. No es que lo estamos inventando nosotros, ya está aprobado por las asociaciones científicas. Entonces, los mejores resultados se obtienen en los hipertensos oculares y en los glaucomas iniciales. Entonces, ¿por qué? Porque el desafío del glaucoma, por ejemplo, a nivel de los sistemas de salud, él no perdona, él es un enemigo silencioso. Él va a seguir siendo la segunda causa de ceguera irreversible. Representa una alta carga económica para los sistemas de seguridad social en los países. ¿Okay? En Chile, el SLT es la terapia de elección para los glaucomas iniciales. Los hospitales públicos de Chile tienen un SLT. El gobierno se dio cuenta que le salía mejor aplicar láser que suministrar de manera crónica múltiples terapias o monoterapia a largo plazo. Entonces ellos tienen en los servicios de oftalmología un SLT. Paciente que llega recién diagnosticado, se le hace SLT. Funcionó, control y seguimiento. No funcionó, bueno, recurriremos a la gota. Pero ya países como aquí mismo de Latinoamérica, el SLT es la primera indicación, porque el ahorro es significativo. El costo anual en medicación puede ir desde los 500 hasta los $2,000, dependiendo del país y dependiendo del costo de los medicamentos. Los países donde el gobierno da la medicación o subsidia a nivel de farmacia el costo del medicamento será menor, pero hay países donde representa realmente una carga para el paciente que hace que abandone el tratamiento. Entonces, los beneficios, este es un resumen más o menos de lo que ya les había hablado, los beneficios del SLT, y quería hablarles y hacerles un poquito hincapié en esto. Fíjense, los menores gastos de medicación, hay un ahorro de 500 a 1.500 por año, se reduce el número de consultas y hospitalizaciones, menos cirugías invasivas, que al final también es un gasto y es un costo mayor. ¿Okay? Estamos hablando de cirugías de glaucoma que pueden rondar por encima de los $1.500, $2,000 en este paciente, y ya con un daño importante que puede generar una discapacidad para el paciente para desenvolverse en su vida. Entonces, la inversión costo efectiva, los países se están dando cuenta que es mejor el SLT impulsado por ellos mismos a nivel de política gubernamental. Entonces, el SLT realmente es la mejor opción costo-beneficio para todos nuestros pacientes. Convénzanse ustedes, créanme que eso el paciente se lo va a agradecer. El paciente cuando viene a control y el SLT funciona y usted le mide la presión, la alegría es doble. La alegría no solo es del paciente, sino de usted como una satisfacción, saber que ese paciente está respondiendo bien y que no hay progresión de la enfermedad. Entonces, recuerden siempre que hay que cambiar el paradigma de la mente y nosotros nos tenemos que convencer, valga la redundancia, a nosotros mismos, porque las mayores posibilidades están en lo que está por conocerse, no en lo que conocemos. ¿Okay? Si seguimos haciendo lo que ya conocemos, me lleva a la frase de Einstein también, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Por eso el doctor Mario Alonso Puig, que yo lo sigo mucho, me gusta mucho su parte motivacional, dice eso, que es verdad, las mayores posibilidades están en lo que aún no conocemos, en lo que no practicamos, en lo que no hacemos por temor, en lo que vivimos anclados porque eso fue lo que aprendimos. Y con eso es que nos sentimos en la zona de seguridad o en la zona de confort. Eso lo tenemos que cambiar nosotros. ¿Ustedes saben quién es este señor que está acá? No sé si las generaciones jóvenes de la Cañada. Tío abuelo del doctor Marco Río. Bueno, yo creo que él es el doctor Humberto Fernández Morán, creo que uno de los científicos venezolanos más destacados del siglo XX, nativo del estado Zulia, y el doctor Fernández Morán, una breve biografía, aunque es difícil resumirlo, se graduó de médico en la Universidad de Múnich, bajo la luz de las velas en el sótano de la Universidad de Múnich en 1944, porque esa era la Alemania nazi, la loca Alemania nazi, que estaba en ese momento siendo bombardeada por los aliados.
Y el acto de graduación fue bajo la luz de las velas en un sótano escondido, un búnker de seguridad de la Universidad de Múnich. Se graduó summa cum laude en esta universidad. El doctor Fernández Morán fue presidente y fundador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Fue ministro de Educación durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Fue el inventor del bisturí de diamante en el Instituto Nobel de Física de Suecia en el año 1967 y colaboró prácticamente, es también, no podríamos llamarlo propiamente el padre, pero es el tío en el diseño y el desarrollo del microscopio electrónico, que tantos aportes ha traído a la humanidad. Él crea la crioultramicrotomía con helio número 2, que es lo que permite los cortes congelados de tejido que permiten hacer la microscopía electrónica. La Universidad de Harvard lo nombró entre los 100 científicos que más aportaron a la ciencia en el siglo XX. Trabajó con la NASA en el proyecto Apolo para el análisis físico-químico de las rocas lunares que trajeron dichas expediciones. Hay un asteroide que lo nombró la NASA en su honor, que se llama el Umi Fernández, que lleva su nombre, una pelusa. Recibió el premio Bobéin de Francia, premio Caballero de la Estrella Polar por el rey de Suecia, la medalla Claude Bernard por el gobierno de Montreal. Fue médico del año por la Universidad de Cambridge en el año 67, lo cual le dio a mérito la medalla John Scott, y recibió un reconocimiento de la NASA en el 10º aniversario de la misión Apolo. Entonces, esto es lo que se llama un orgullo para el país y lo que yo llamo siempre una vida con propósito. Médico que sé, el doctor ya a los 19 años ya tenía una visión clara de lo que quería hacer en la vida y se mantuvo fiel a esa parte. Igual que en estos días me enteré que Pablo Neruda compuso su poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada, el poemario más leído en la lengua hispana, y lo compuso a los 19 años. Lo escribió a los 19 años. El Libertador era libertador ya a los 32 años. Entonces, los jóvenes que se están formando aquí, este es un mensaje para ellos, para que desde hoy busquen la excelencia y busquen siempre tener una vida con propósito. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, como siempre. Las historias que eran pacientes que no tienen que ser LT. Realmente me decía,
hazle el ALT. Igual eso va a funcionar 2, 3 meses, igual lo va a llevar a cualquier cosa. O sea, ya él me decía a mí, estamos en la fase de saber por qué el ALT no está funcionando. Esa fibrosis que hacía era una malla, literalmente, como si hubiese un ángulo cerrado, porque quemaba el ángulo. Cuando llega el SLT, uno se queda así como que será lo mismo de la LT que yo estuve la vez pasada y uno con miedo, iba a ser los pacientes con SLT. Funcionaba, era totalmente diferente. Vemos ahorita con todos estos estudios que se están haciendo ahorita, cómo los actuales equipos de SLT que tienen o utilizamos menor potencia o energía son más selectivos. Entonces, invito, primero, como dijo Salvatierra, a hacer gonioscopías para saber a quiénes vamos a hacer SLT. Tú comentaste sobre en quiénes hacías SLT, obviamente hipertensión ocular, glaucoma de ángulo abierto, pigmentado. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que incluso después de cirugía tienen un iris dropping y que al día siguiente vemos que el iris está todo desfacelado, atrofiado? ¿Para dónde va ese pigmento? Va para el ángulo. Entonces, encontramos presiones 30, que tal el otro, comenzamos a colocar esteroides, pero no sabemos si ese paciente va a solventar ese pigmento que no fue iatrogénico. Paciente que quizás tomaba medicamentos para la próstata, etc. Ese paciente que dilucionó todo ese pigmento a nivel del ángulo, fácilmente puede ir a un SLT y resolvemos, porque fue al momento. En otros casos, glaucomas de ángulo estrecho o aposicionales que tienen en cierto segmento esa posición, quitamos el cristalino perfecto, queda el ángulo abierto, pero queda cierto segmento ya con esa posición del iris. Es un pigmento que está allí que tú fácilmente puedes dar SLT. Entonces, hay otros hipertensiones oculares secundarias al mismo posicionamiento del iris, que es el que friega, por no decir otra palabra, ¿ok? Entonces, tengo aquí al doctor Petito, al doctor Jorgito Galois, que nos dé su experiencia, porque siempre la medicina va a estar basada en la clínica y la parte objetiva de cada quien. ¿Cuáles han sido sus experiencias con el SLT desde el inicio actualmente? Entonces, ¿qué pasa, Jorgito? Por cuestión de edad, no sé. No, que me... Sí, bueno, el SLT, como, bueno, en verdad es un poco, tiene una historia medio triste, ¿no? Porque cuando nosotros, bueno, el doctor Casa, el doctor Diógenes, cuando hacíamos el LT, que yo tuve que hacerlo bastante, nosotros usamos un spot de 50 micras y teníamos que darle, tenemos que ver en la malla trabecular, no solamente el ángulo, la malla trabecular, y teníamos que darle en el tercio anterior de la malla trabecular. Sí, en verdad era difícil, porque si le dabas en el medio o le dabas atrás, si le dabas atrás, como era, eso quemaba, te producía unas sinergias anteriores. Si le dabas a la malla trabecular, atrás. Fíjate si le dabas a la raíz del iris. Entonces, teníamos que darle adelante, en el tercio anterior con 50 micras, y entonces darle toda la vuelta completa, ¿no? Si no era muy, muy complicado hacer. Cuando, bueno, en la época dorada de Venezuela, cuando se compraba, Germán, gerente, compró el SLT, dijo, vamos a comprar ese aparato que salió de glaucoma. Bueno, dale, se compró. Fue el primero en Latinoamérica y en Venezuela. Y costó demasiado que la gente, bueno, ahora es que está empezando a surgir el SLT. A mí me funcionó bien, pero yo decía, bueno, ¿qué es esto? Porque en verdad no había YouTube, no había, sí, no había información. Entonces yo agarraba y
y entonces el spot grande, completo, toda la malla, y yo, bueno, entonces le dabas a toda la malla y no hacía nada. El otro quemaba, tú veías que quemaba, el láser, el largón, quemaba, ya, tú le dabas, esto no está haciendo nada. Y al otro día, entonces veías al paciente y le bajaba la presión. Y yo, bueno, ¿cómo es? Entonces, no, que vas a ver las burbujitas, hablaba con los tipos por ahí, porque a nadie, no había nadie. No había información, que es lo fácil que tienen ustedes ahorita, que tienen información. Entonces, y era, como decía yo, ya después que me di cuenta que estaba funcionando, decía, bueno, y esto además es para bruto, porque en verdad poner, es decir, el spot, es decir, no tienes que apuntar, facilísimo, muy papaya, es decir, demasiado fácil hacer el SLT. Desgraciadamente no hubo cabida. Yo en ese tiempo estaba Doris Molina, muchos la conocieron aquí, fue una asistente de nosotros por mucho tiempo, Doris. Yo dije, chicos, lleva para el Nacional un trabajito, y llevó un trabajo, me imagino, 2008, no sé. Fue la incorporación de ellas, y llevó 19 casitos, y en verdad, ella hizo la estadística, hizo todo, y en verdad funcionaba como el 80%. Pero, como decía la doctora, nadie quería hacer SLT. No había manera, ese aparato, y yo no hallaba cómo proponerlo, porque el problema es cómo lo propone. Si tú solo si nadie lo hace, es decir, cómo lo propone. Gracias a Dios, en 1919 fue, ¿no? Que lo aprobó de primera línea la europea. Entonces ya lo dice Europa, es decir, que voy a hacer un SLT, sí, pero ya es más fácil, porque ya es primera línea, ya te puedo hacer un SLT. Antes no había manera, es decir, de hacerte un SLT. Y como consejo, lo que yo les puedo decir es que funciona muy bien, paciente que no funciona como todo, pero hay que hablar muy bien con el paciente. Y eso, es decir, estar claro, que el paciente esté claro de que puede funcionar o no. El 70% funciona. Yo les digo así, 80% funciona, 70% funciona. El otro 30% no funciona, pero es como si no tuviera hecho nada. Simplemente perdiste la plata. Es decir, no, caíste por mala suerte. Y el 70% funciona. Entonces, yo creo que es muy fácil proponerlo de esa manera, estar claro con el paciente, que el paciente sepa que no va a funcionar en muchos casos. Incluso, yo tengo pacientes que le he dado y sube más que la presión. ¿Cómo le explicas tú esa vaina? Yo le meto mentiras. No, está igualita la presión. No te funcionó, pero a veces le ha aumentado y como le dices, te aumentó. Sí, es difícil. Es difícil, pero eso es lo importante. Es decir, que gracias a Dios, a mí me parece muy buena línea. Tengo muy buenos pacientes con SLT, que hipertensos, amigos, que le hacen un SLT, que pueden, también la parte económica es importante, y que bueno, se lo hace. Que se lo puede hacer, se lo puede ofrecer y andan muy bien. Tengo pacientes con muchos años. Antes no se sabía cuánto va a durar. Ese era uno de los problemas. Eso no va a durar. Y tú hacías una, no importa, pero está 5 años, decía yo, no importa que no dure, está 5 años sin tratamiento. Si le vuelve a subir, ya le empieza el tratamiento, pero por lo menos le deja 5 años sin tratamiento. No, pero eso no sirve. Gracias a Dios ya cogió camino el SLT. Qué buenísimo. No sé. ¿Y lo vuelves a tratar? Sí, lo vuelves a tratar. Y le funcionó. Si le funcionó, tiene la ventaja de que tú le vuelves a dar y tiene chance de que vuelva a funcionar. Si no funcionó la primera vez, no. Espera por lo menos los 6 meses. Si no funciona, no funciona. Una de las conclusiones de lo que habló Jorge, precisamente, es que no hay una respuesta mágica, ¿ok? El SLT es un comodín más
dentro de ese armamentario, de ese continuum, ¿ok? En el paciente con glaucoma. ¿Okay? Entonces, un elemento fundamental de la charla de hoy es precisamente dirigida a los médicos en formación, a los residentes. ¿Ok? Levante la mano cuántos residentes hay acá. Ok. ¿Cuántos pacientes atienden ustedes diariamente en el hospital? Número. Okay. ¿Cuántos pacientes por primera vez le llegan con hipertensión ocular o cuando ya le hacen un fondo de ojo, ya tienen cambios en nervios? ¿Qué es lo primero que le escriben usted en el récipe? Pueden decir nombre comercial. Duro. Una gota, ¿cierto? ¿Cuál es la gota que más prescriben? El Dové. Dové, ¿cierto? Ya han aprendido que es la Latanol. Un frasquito de medicamento, más o menos el promedio, me acabo de escribir a un representante del laboratorio ahora, está en $9, 5 cc. Más lo que pierden gotas, la gota cayó afuera, cayó adentro, X motivo. Ese paciente con un solo medicamento está invirtiendo $130 anuales. ¿Ustedes creen que lo van a comprar? Ese es el paciente que se va a quedar ciego. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el objetivo básico de la charla de hoy es si el estudio LIGHT ya nos dio a nosotros el fundamento científico que decía el doctor Galuer, porque antes teníamos miedo, no sabíamos qué hacer, pero ya el estudio LIGHT le dio un golpe de timón fundamental y se utiliza en ángulo abierto, ¿ok? El SLT. ¿Por qué no ofrecerle a ese paciente el SLT? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por factores de tiempo, porque no me puedo sentar con él y ofrecer alternativas, ¿ok? Hay formas de hacerlo. El Grupo Venezolano de Glaucoma tiene una página web, ¿ok? Donde se explica con videos también las alternativas de terapia. Entonces, usted tiene que ingeniársela. No hacer siempre lo mismo, como dice el doctor Salvatierra. Colocar una dirección web donde la persona pueda documentarse. Si usted no tiene tiempo de explicarle con 100 pacientes afuera, diga, mira, métete aquí, busca más información, ¿ok? Entonces, orientar a ese paciente, ser contundente en ese sentido. Y les voy a decir algo, una vez que sean maestros en gonioscopía, ¿ok? Y le ofrezcan al paciente el SLT, van a sentir una gran satisfacción. ¿En quiénes? Pacientes generalmente que te llegan menores de 50 años con mallas jóvenes, como el doctor Galué, mallas jovencitas, son buenos respondedores. Pacientes que no han recibido terapia previa son buenos respondedores. Esos pacientes, más que todo mujeres, blancas o claros, que ustedes ven que se le empieza a atrofiar la grasa perivulvar después que tienen 2 años recibiendo latanoprost, ¿ok? Esos son pacientes que no pueden transitar en la vía de las gotas. Tienen que ofrecerle de entrada el SLT. O sea, no lo piensen, ni vacilen. Ahora, ¿dónde está el secreto de esto? En los residentes, porque esto yo me estoy dirigiendo a los residentes. En instrumentalizar la aplicación del SLT. Hacer una gonioscopía, ángulo abierto, y ese paciente tratar de ofrecerle eso y buscar asociaciones estratégicas con los centros que ya tienen el equipo, ¿ok? Para que sea fácil el acceso económico, y les aseguro que le están quitando, por lo menos momentáneamente, un ciego al mundo, ¿ok? Simplemente momentáneamente, porque esto es un comodín. Esto es un comodín que ustedes pueden, no funcionó, pueden agregar nuevamente gotas, pueden asociarlo a un mix. Hicieron un mix, le pueden hacer un SLT después del mix, ¿ok? O sea, pueden usarlo como un comodín en diferentes partes del continuum de la terapia del paciente con glaucoma. Entonces, es un elemento que ustedes tienen que tratar de incorporar en la vida diaria de la práctica, pues, en el hospital. Entonces,
¿Cuál es el punto clave? Pienso yo, instrumentalizar el manejo diagnóstico de ese paciente y la aplicación del SLT de parte de los residentes. Porque el secreto es que lo hagan ustedes, los que se están formando. ¿Okay? Entonces, como decía el doctor Jorge, lo que impacta primero cuando van a hacer un SLT es el spot grandísimo, ¿okay? Que dice, bueno, ¿dónde estoy disparando? ¿Okay? Lo que tienen que enfocar siempre al principio es en la malla. No enfoquen en el spot siempre va a estar un poco borroso. Enfoque sobre la malla y con los nuevos lentes que ya van a ver que están disponibles, en menos de 5 minutos, les aseguro, ya tienen ustedes aplicada la terapia. Menos de 5 minutos. Entonces, yo pienso que el mensaje para llevarnos a casa no es ya con los médicos, glaucomatólogos, especialistas y tal, sino con los jóvenes en formación. ¿Ok? Traten ustedes de verdad de mantenerlo como una herramienta vigente, ¿ok? Y efectiva y eficaz en ese paciente que les aseguro la gota no la va a cumplir. No la va a cumplir. Ya sabemos cuál es el final de ese paciente. ¿De acuerdo? La doctora Olivero creo que quiere decir. Tengo entendido que no puede hacer retoque. ¿A cuánto retoque máximo ustedes? Perfecto. Con la reaplicación del SLT debes tener cuidado. La efectividad realmente no es la misma que cuando la aplicas la primera vez. ¿Ok? Baja la efectividad. ¿Ok? Entonces, pues, está descrito que incluso hasta 3 veces. ¿Ok? Y el seguimiento. No hay tratamiento mágico. Tienes que seguir al paciente. Y un elemento importante que siempre el doctor Diógenes hace hincapié son en los picos. Los picos tensionales después de la aplicación del SLT. ¿Ok? Usted le hace al paciente un SLT y le dice, quédate sentadito unas 2 horitas. Por ahí, sentadito. Y le vuelves a tomar la presión. ¿Ok? Porque más que todo es el paciente con glaucoma pigmentario, un paciente con pseudoexfoliación, tienden a ser picos tensionales. Entonces es importante tener la precaución de hacer el procedimiento en glaucomas iniciales o moderados, porque si te llega un paciente 0,9, ¿ok? Y se te ocurre hacer un SLT y hace un pico tensional, y al otro día te va a llegar y te dice, doctor, estoy viendo nublado después del SLT, no veo bien. ¿Ok? Entonces tengan esa precaución, o sea, de la atención de los picos tensionales. Doctor, Sí. muy bien. Y hacer una acotación, es que el periodo de respuesta del SLT es entre 4 y 6 semanas. O sea, entonces a veces hacemos el SLT, ejemplo, tenía las presiones en 25, al día siguiente están en 24, no funcionó porque no bajó la presión, no. O sea, hay que darle chance y en verdad van a ver que a medida que van pasando las semanas y van controlando ese paciente, las presiones van alcanzando la presión meta que quiere. Aparte que hace poquito, este mes, la JAMA acaba de publicar de que el SLT está indicado en pacientes que tienen medicación. O sea, ya demostraron que el 70-80% de efectividad funciona no solamente como terapia primaria, sino como terapia secundaria o terciaria. Entonces, cada vez va ganando más fuerza y cada vez hay más modalidades de láser. Sí, siempre ahí tengan ustedes la perspicacia de sí, leer, pero probar. Porque detrás de eso hay un impulso de la industria que es tremendo, ¿ok? Que te impulsa a usar una alternativa terapéutica. Pero ustedes deben tener el criterio, ¿ok? Es decir, bueno, lo probé y en mis manos, ¿ok? Tengo estos resultados. Entonces, es importante que ustedes tengan su experiencia. En ese momento, cuando el paciente tiene la presión elevada, viene con tratamiento, en un momento tú quitas el tratamiento médico para ver si se le está. Perfecto. Todo depende de cada paciente. La pregunta es excelente. Y lo que dice el Luis Miguel, no creas que al otro día vas a tener presiones normales y tal. Sí, algunos pacientes, en el mejor de los casos, ya la semana comienzas a tener cierta disminución.
no le retires el tratamiento hipotensor de inmediato, el que viene recibiendo. Lo primero que hay que quitarle son los inhibidores de anhidrasa carbónica vía oral. Eso es lo primero que tienes que retirar. Incluso inmediatamente al salir de la sala de aplicación del SLT, si el paciente está polimedicado, en el polimedicado, estamos hablando, le quitas la acetazolamida vía oral. Ya generalmente a la tercera semana, ¿ok? Tú comienzas a retirarle, dependiendo de los registros tensionales que estás haciendo. Trata de no utilizar antiinflamatorios potentes, porque uno de los objetivos que uno busca con el SLT es el proceso fotobioquímico a nivel de la malla trabecular, ¿ok? De fagocitosis. Entonces, si comienzas a colocar esteroides de alta potencia, vas a inhibir esos procesos fotobioquímicos. Entonces, es ir retirando, dependiendo de los registros que estás haciendo de ese paciente, de los registros tensionales, ir retirando. Y lo último, okay, que nosotros tratamos de quitar, si lo está recibiendo, es el análogo de prostaglandina. ¿Ok? Entonces, quitarlo de esa manera, forma paulatina. Adelante. Al doctor Salvatierra, buenos días. Comienzo con la última palabra que digo, que era SLT, control y seguimiento. ¿Cómo hace el control y seguimiento de sus pacientes? Cada cuando lo cita, ¿qué le hace desde el punto de vista clínico o de imágenes? Importante, iba a hacerlo como un comentario a lo que estaba hablando el doctor Petito. ¿Cómo lo hago de manera práctica? Hago el SLT, le digo al paciente que se quede 1 hora en la sala donde se hacen ese tipo de procedimientos. Cuando termino de hacer el procedimiento, si el paciente no tiene medicación, le coloco una gota de brimonidina. ¿Okay? Coloco una gota de brimonidina en lo que termino el procedimiento, le digo, espérate 1 hora. ¿Para qué? Para evitar ese pico hipertensivo. Evitar ese pico de hipertensión. Si a la hora el paciente está bien, paciente que no recibe medicación, hipertenso ocular, le dicen, hubo dispersión, se liberó pigmento, vi que hubo procedimiento exitoso, le coloco la gota en lo que termino, le digo, no se retire, en 1 hora le vuelvo a chequear la presión. Le chequeo la presión a esa hora, le chequeo la presión el día siguiente. Este es el seguimiento práctico. 1 hora después del tratamiento, el día siguiente, la semana, y ahí paso al mes. Y de ahí voy mensual, los 3 primeros meses. Al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. Y le voy diciendo al paciente, le voy comentando, si tiene medicación, pruebo retirar alguno de los medicamentos. Si está polimedicado, voy retirando 1 a la vez, al cabo de 1 mes. Durante el primer mes, yo en lo personal le mantengo todo lo que quiero usando, a excepción de si lo está tomando algo oral. Suspendo la medicación oral. Y dejo que, porque la presión comienza ya a notar el efecto definitivo alrededor del mes y medio y a los 3 meses aproximadamente, porque ya comienza a observar cómo va evolucionando ese paciente. Hay pacientes que lo ven perfecto, a la semana tú dices, no, perfecto, funcionó, bajó 10 puntos. Este va bien. Pero hay gente que tarda un poquito más en la respuesta. ¿Sí? Tú mantienes la calma, simplemente lo vas observando. Y ya a los 3 meses tú sabes si ese paciente va a ser un buen respondedor. Otra cosa que no mencioné porque la lámina está omitida, no sé por qué, es el tratamiento postoperatorio. Yo le indico al paciente analgésico oral, solamente si tiene molestia. Cualquiera, diclofenac potásico, ibuprofeno, acetaminofén, el que él tolere. Y medicación tópica SOS, solo dosis de 45. Si le ponen un AINE tópico o un esteroide, es cuando el paciente te dice, doctor, cargo los ojos rojísimos. Ah, bueno, que se ponte la gota 3 veces al día, vamos a probar por 3-4 días. Porque ¿qué es lo que yo quiero? Que haya una respuesta inflamatoria subclínica o de bajo nivel, que es la que me está removiendo el pigmento y las células. Yo necesito a macrófagos e interleuquinas ahí trabajando. Yo necesito el aseo urbano llevándose todo eso que estaba ahí. Que yo alboroté. Que yo removí, mejor dicho. Entonces, si inhibo la respuesta
esa respuesta natural de mediadores inflamatorios, es probable que el tratamiento tarde más en alcanzar la presión que yo busco, o que sea parcialmente exitoso o que fracase. Hay una indicación muy importante también que va a abandonar el tratamiento. Un paciente que también puede estar en domicilio lejano, que va a venir a la consulta 5 años después, así le hacen un SLT, vas a prevenir esa ceguera. ¿Cuántos pacientes hemos tenido nosotros que nos llegan 5 años a la consulta con esta paciente? Otra cosa, hay que tener con el SLT expectativas realistas. Un paciente polimedicado con triple terapia, usted no le va a ofrecer que le vas a quitar el tratamiento. Le va a ofrecer que si funciona, vas a eliminar una de las cosas. No le va a decir, va a quedar libre, no, te voy a hacer SLT y tienes un daño, tienes una pérdida de campo visual del 60% y con el SLT yo te voy a quitar la combinación fija y el análogo. No, te le va a ofrecer, vamos a ver si podemos quitar uno de los componentes. De repente la combinación fija lo paso de análogo y timolol, por decir algo. Pero le quité la dorsolamida, ¿no? O le quité la bremonidina, que lo cargaba loco con la negra. Yo quiero decir, adelante. Una prueba también que tiene que quitar, no va a ir ¿cómo ha sido la experiencia respecto al paciente que trabaja? Sí, nosotros, la experiencia ha sido por lo menos con Seguros Caracas, no hemos tenido problemas. O sea, siempre le reconoce al paciente su SLT cuando tiene indicación. Claro, nosotros tenemos una relación con ellos de muchos años de confianza. Saben que los hemos invitado a hacer, han hecho visitar a la clínica. Hay otros seguros, por lo menos hay seguros internacionales también, no hay problema. Ya conocen la terapia. Los pacientes con seguros internacionales, que tienen póliza aquí en Venezuela, hay otros seguros que cubren parcialmente y hay otras personas que no han, ¿cómo se llama? Otros seguros que les dicen que no le van a cubrir una parte del procedimiento. Pero por lo menos cuando ya, por lo menos los seguros que con nosotros, hay otros seguros ahí que no me acuerdo muy bien, con los cuales tenemos una relación que ellos saben que realmente lo que le vamos a hacer es eso. Ellos confían en nosotros confiamos en ellos, el seguro cubre el 100%, como lo que te mencioné. Doctor, y la curva de aprendizaje para realizar el procedimiento del SLT está diseñado para dos especialistas. O para no lo general, podemos hacer pueden hacer SLT con la curva de aprendizaje. Casualidad que eso es lo que yo quería comentar. Yo no sé, es decir, como lo dije yo, es un procedimiento demasiado fácil de hacer. No, yo no creo que eso lo tenga que hacer el especialista. Yo creo que hasta, es decir, pueden hacer eso. Yo creo que es decir, es un procedimiento demasiado fácil. Y yo creo que el que quiera hacer ese no tiene que ser un especialista. Entonces, vamos a hacer. ¿Qué digo yo? El seguimiento, bueno, ya no sé. Después se verá. Pero en verdad, para mí, el procedimiento es demasiado fácil. Yo incluso, Bonal, la otra Borín, yo hago aquí ese dispositivo. Estamos hablando que Europa, yo creo que enseñó a sus residentes a hacer cualquier otro. Una persona que conoce la cultura sabe aquí hacerse. Hay lo que tienen que saber hacer guardioscopía. Aquí hay algo interesante también, que cuando ese paciente que viene con tratamiento crónico o medicado, va a tener una alteración de la superficie ocular. Nosotros acá sabemos que somos amantes de la superficie ocular, trabajamos a diario. Y una de las razones por las que el paciente abandona el tratamiento por la molestias al medicamento. Por tanto, la indicación de SLT va a ser fundamental.
El dolor neuropático, que a veces le decimos que el paciente no llega y viene con ese dolor, y le decimos no tiene nada, está bien, si lo siente, es un dolor neuropático periférico, correcto, y por una alteración de la superficie ocular. Entonces, es bien importante la razón del SDT, una terapia, por eso está tomando primera terapia de tratamiento. No olvidar el dolor neuropático, porque muchas veces el paciente lo enviamos al psicólogo, al psiquiatra, porque el paciente le reclama. No, prefiero al Otra cosa que les quería decir, el ojo seco, la enfermedad de superficie ocular es, aparte de las enfermedades metabólicas, es la pandemia del siglo, una pandemia del siglo XX. Todos vamos a desarrollar, todos tenemos en mayor o menor medida enfermedad de superficie ocular. Todos vamos a tener cambios hormonales, tenemos en ambientes contaminados, puestos a aire acondicionado. Y si se lo hablamos con medicamentos, ya nosotros lo vamos a vivir en algún momento, nos va a tocar a nosotros. Otra cosa que les quería aclarar es que hay controversia a veces si aplicando 180 grados o 360 grados de una vez. Digo porque ahorita es una duda que le puedo sufrir. Es indiferente, depende mucho de la experiencia. Yo lo hago 360 grados de una vez. ¿Por dónde inicio? Inicio cuadrante nasal y cuadrante inferior. ¿Por qué? Porque anatómicamente los canales, el cuadrante nasal es donde está la mayor cantidad de canales colectores, anatómicamente. Y el canal inferior es donde normalmente siempre se acumula más pigmento. Si ustedes hacen la bibliografía, siempre van a notar que primero se ve más fácil, más abierto que el superior. Y hay una malla trabecular y es de tener, junto con el sector nasal, mayor cantidad de pigmento. Entonces, si tienen un paciente poco colaborador, que se anda que el lente, que le fastidia, por lo menos arranquen siempre por el sector nasal y van descendiendo. ¿Okay? Sector nasal, inferior, sector temporal y culmina en el sector superior. Si lo pueden hacer 360 grados, perfecto. Pero si es un paciente de hendidura palpebral pequeña, paciente que rechaza el lente, por lo menos completen lo que es cuadrante nasal y cuadrante inferior. Okay. Anatómicamente tiene su porqué y su superior. Eso fue al principio. Si tú realizas un ojo primero, ¿qué pasa? O haces los dos ojos al momento. De una vez. Una pregunta para mis profesores. ¿Tienen alguna experiencia? Jesús hablaba de más bien usar ahorita bajo poder, que hay buena experiencia ahorita con eso, pero lo contrario, ¿tienen experiencia usando high power en ese sentido? O sea, o SLT de alto poder, o sea, 1.2, algo reciente que hayan, no lo están usando. La regla es la multitud. Pues la idea es prevenir el daño de la No, es que está demostrado que aparentemente no hay daño igual. O sea, es tan seguro el equipo, o sea, el equipo es tan seguro que incluso usando alto poder, no hay quemadura de nivel de la malla. Por eso hago la pregunta. Lo he hecho por lo que dice la cabeza. Y lo otro El uso más común. lo otro importante comentarte acerca de lo que quiero de no esterilizar, es como el láser que nos hacemos en la cara. Nos hacemos. Es eficaz porque tiene una acción inflamatoria. Entonces lo que colocamos son Voltaren, botes. Y de hecho el estudio LAG lo menciona. Y lo único que le colocaron a los pacientes que se les hicieron, que se les hizo el SLT, fue ácidos. Y no midieron los esteroides. En función de eso le iba a comentar algo, porque había un protocolo del WATS que lo están estudiando precisamente con eso, con potencia de 1.2. Entonces, eso como primer punto, para que salgan mi participación de la. Y como segundo punto también, yo creo que es estupendo que tengamos una tecnología como esta. Yo siempre he sido crítico que países de América Latina tengan la posibilidad, porque tengo amigos en Chile que tienen ese SLT en todas estas regiones. Y yo pienso que eso debe ser un objetivo fundamental por la gran cantidad de pacientes, ¿no? Pero bueno,
se vale soñar también. Pero iba a mencionar que con este tipo de tecnología, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de asistir a congresos fuera, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de ver el DSLT, de Bélgica, que nosotros estamos luchando aquí para hacer la colonoscopia y de que nuestros presidentes tengan la posibilidad de hacer el diagnóstico. Pero en Estados Unidos y en la Unión Europea, el optometrista hace DSLT. Entonces es como que, bueno, una brecha que estamos transitando. Estamos tratando de Sí, la verdad. alcanzar el SLT como terapia estándar. Probablemente cada año va a salir más tecnología. Sí, mantenernos en esa carrera para la tecnología de la mano para la persona. ¿Qué te iba a comentar? Sí, yo no soy para nada, conspiranoico, soy muy pragmático, pero realmente uno cree que no está influenciado. Lo que pasa es que el poder de la industria, farmacéutica es tremendo. Creen que no, y dicen, no, pero uno mismo empieza a decir, no, voy a ponerle la bota. La bota es lo que está, es el poder, no se compara el poder de la industria de la farmacéutica con el poder de casas que producen este tipo de tecnología. Porque la farmacéutica se para miles de millones de personas. Es un equipo especializado y es para un grupo, para usuarios muy reducidos, son los oftalmólogos. El poder de nos llega el mensaje, el bombardeo de información que nos llega con respecto a la DSLT, a la tecnología, cualquiera de las menor, por bombardeo de información. Sin demostrar positividad de méritos. Doctor, una última pregunta. En caso de hipertensión ocular, como un punto de corte en cuanto a presión basal y presión entra. Porque, por ejemplo, he tenido, he comentado con algunos compañeros, por ejemplo, Javier, que está en España, ellos me dicen, nosotros tomamos como punto de corte menos de 30. Menos de 30. Entonces yo les digo, pero sobre la base de que se hace ese punto de corte, porque es que incluso en el poder no hay una estandarización, sino un protocolo. Entonces no sé cuál ha sido su experiencia en eso. Porque claro, estamos hablando de el paciente con menos de 30 de presión renal. Sí. Más o menos intuitivamente, tú te vas dando cuenta que los pacientes con 30 para abajo son mejores respondedores, tienen menos daño cuando me doy la consulta interna. Lo mismo silencioso que anda por ahí con 45, que llega con una excavación de 80-90%. El SLT, no es que a lo mejor va a funcionar, pero vas a tener que usar terapia farmacológica. Entonces, si tú buscas una reducción, siendo muy optimista, si logras una reducción de un 30%, vas a llevar ese paciente a 20-21. Dependiendo de cómo esté el nervio óptico, con ese puede 20 o 21, mucha gente de nosotros lo cargamos, tenemos esa presión y no lo sabemos, probablemente el paciente no va a tener progresivamente enfermedad. Si tú ves factores de riesgo asociados, córneas delgadas, familiares con glaucoma, ese paciente, bueno, le asocias, ya tu presión objetivo va a ser menor. Asocias al medicamento y tú duermes tranquilo que tiene menos de 10. Sí. Bueno, hay que individualizar, porque uno no puede generalizar. Hay que individualizar cada paciente. No puede, ahí no hay, si en glaucoma, para mí no hay, uno tiene estadísticas, entiende por las estadísticas. Yo creo que cada paciente es único. El pronóstico de la expectativa de vida. Nosotros aquí cada año, tú dices, bueno, si yo le da 70 años, 50 años de vida, yo, si no actúo ahorita, tu ceguera va a ser de alguna manera. Lo que pasa es que yo pienso también que el tratamiento del glaucoma tiene que ser a gran escala, porque son muchos los pacientes que hay con glaucoma y pocos los médicos
que pueden hacer un SLT y que le pueden hacer un buen seguimiento al paciente en el tiempo. Entonces yo pienso que estamos muy cortos en función de tratar volumen. Entonces tiene que existir la posibilidad o a veces un consenso o un programa que incluya la detección precoz de esos pacientes para poder instaurar una tecnología como esta desde el punto de vista gubernamental, consistente. Esto es lo que funciona. Porque, en todas partes del mundo hay, por ejemplo, cirugías voluminosas en cuanto a números para pacientes para tratar cataratas, pero el glaucoma Lo que hemos personalizado. sí, claro. Lo que pasa es que en nuestro sistema de salud es muy difícil. Pero nosotros en el grupo venezolano de glaucoma se trabaja, se hace de muchos años para acá. A la semana se glaucoma, los diferentes oftalmólogos hacen programas de concientización de sus centros de trabajo, en la radio. Siempre veo compañeros que están en la radio dedicando que sale de cosas. Pero el nivel de conocimiento de la gente en gran parte permanece más o menos. Tú ves que se hace trabajo, se enseña. Miguel entrevistaron en la radio. ¿Saben, Caracas? Los ocho que lo visitaron y entrevistaron en una radio de cobertura nacional. Igual está la gente que se claro. Bueno, la junta directiva, creo, se siente honrada por haber tenido la presencia de todos ustedes el día de hoy en un tema tan importante que, si se fijan, creo que nos estamos quedando cortos en poder seguir hablando. La educación médica continua, el desarrollo de nuevos profesionales al futuro es parte del compromiso. Nos sentimos honrados de tenerlos a ustedes, profesores también de la universidad, quienes han colaborado para dar esta información el día de hoy tan interesante y tan importante en el enemigo silente, en ese enemigo que va a dejar muchas personas ciegos, y nosotros estamos para hacer la prevención, que es la parte más importante. De verdad, muchísimas gracias a todos por haber tomado este día en la mañana, un día sábado que podríamos estar descansando, y hoy estamos acá compartiendo información. Agradecer al señor Punta que está con nosotros y hacer un reconocimiento muy especial a la empresa AMB, quien se ha comprometido en Venezuela a manejar y tratar el desarrollo continuo de la tecnología. De verdad, nos sentimos muy contentos, y creo que es un compartir cuando hay empresarios que están creyendo en el país, en el desarrollo de la última generación, en los últimos equipos. Muchísimas gracias. Por cierto, va a haber una rifa con unos lentes especiales para idiotomía, para SLT, que va a ser ahora posteriormente para que todos puedan participar. Vamos a ver la modalidad, cómo lo hacemos, si con los números o con los animalitos. Muchas gracias.